Ok, jóvenes, estamos aquí en el curso de PLC para explicar entonces cómo se programa un counter o un contador. Distinto al video que hice para el otro curso, para electrónica industrial, aquí en el caso de PLC, pues obviamente el counter funciona un poquito distinto, ya que hay que programarlo. Sí tiene el mismo concepto, obviamente teórico. Lo que va a hacer es un conteo de varias veces que se haya activado su entrada, y cuando llegue a ese conteo, de acuerdo a un preset value, entonces su salida se va a activar. Obviamente la forma de él funcionar pues cambia un poco, porque en este caso no es un counter físico que tengo, es un counter nuevamente, como pasa con los timers, de forma virtual, que está dentro de la memoria del PLC, y hay que programar entonces ese counter. Igual que para casos físicos donde tenemos counter up y counter down, que son las dos versiones, conteo ascendente o conteo descendente, o hacia arriba o hacia abajo. De igual manera en el PLC puedo escoger para programar un counter up, que sería el bloque que dice CTU, y van a ver aquí que dice count up, o el bloque CTD, que sería entonces counter down o count down, como él lo coloca. Y ambos tienen los mismos tres parámetros: el parámetro counter, el parámetro preset y el parámetro del acumulador, que son quizás por los nombres se parecen a los parámetros de los timers. Vamos a trabajar nuevamente en este video solamente con los counter up. Buscaría esta opción en las opciones que hay de dispositivo en el PLC. En la opción de counter voy a buscar entonces counter up, si voy a usar counter up, y él va a tener tres parámetros que tengo que programar. El primer parámetro es el counter. El counter, este parámetro counter, es como si fuera el del timer, que dice así timer. En los casos de los timers es donde se le coloca la dirección a ese counter. En este caso se le va a colocar el file number, dos puntos, y el counter number. El file number es C5, porque va a ir al file dentro de la memoria, el archivo dentro de la memoria del PLC, que va a ser el archivo C y de counter, y en sí ese es el archivo número 5. Es como si fuera el equivalente a T4 en los timers, que se programan T4 porque allá son timers. En el archivo número 4, pues aquí son counter, por eso se usa la C, y son del archivo 5. Así que nosotros hemos utilizado los archivos de input, de output, que son los archivos 0 y 1, donde están las entradas y las salidas, y entonces trabajamos con el archivo 4, que es de timer, y ahora estamos trabajando con el archivo 5, que es de counter. Se le coloca dos puntos y luego se le coloca el número del counter que se vaya a usar, comenzando desde 0, igual que pasa acá a los timers. En los timers colocábamos en la opción de timer T4 2.0, T4 2.1, T4 2.2. Pues aquí se coloca C5 2.0, C5 2.1, C5 2.2, y se van enumerando los counters, depende de cuántos tengamos. El preset pues es el valor, igual que para un counter de forma normal o físico, que es el número de las veces que él va a hacer el conteo, ese preset value. Pues aquí es lo mismo, es el valor del conteo que él va a ir a acumular para que entonces su salida se pueda activar. Pues si voy a hacer un conteo de 5 veces, pues se le coloca 5. Si voy a hacer un conteo de 10, coloco 10. Si voy a hacer un conteo de 3, coloco 3. Así que hay simplemente el valor del conteo que él va a hacer. En este PLC que nosotros estamos utilizando, pues ese valor él puede hacer, de acuerdo a la memoria que este PLC tiene, un conteo hasta 32.767 veces, o hasta negativo 32.767, ya que cuando son counter down, pues entonces el preset se coloca de forma negativa. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero en el caso de los counter up, pues se coloca un valor positivo aquí, que sería la cantidad de veces que él va a hacer el conteo, porque es un conteo ascendente. El acumulador es parecido a los timers, va acumulando el conteo, en aquel caso es de tiempo, en este caso es de veces,
hasta que llegue a ese preset value. Si yo coloqué aquí un 5, pues entonces este acumulador empieza en 0, que este valor yo no lo voy a cambiar. Este valor usted lo deja igual en 0 y cuando está corriendo la programación, cuando está corriendo el diagrama, pues depende de la entrada del counter, las veces que se haya activado, pues entonces ese acumulador va cambiando 0, 1, 2, 3, 4 y si era hasta 5, porque el preset era 5, cuando llegue a 5 entonces la salida del counter se activa y los contactos asociados van a cambiar de estado. Como vemos aquí en el diagrama, estos counters parecidos a los timers traen dos salidas. Una salida se le conoce como CU y la otra se le conoce como DN. ¿Sí? La que nosotros vamos a estar utilizando, igual que hicimos para los timers, es la salida DN, que es la salida down bit. ¿Sí? Esta que coloqué aquí y que a propósito la marqué en negritas para recalcar que esta es la salida que vamos a estar utilizando. La otra tiene un efecto instantáneo. O sea, ¿qué significa? Que si yo tengo contactos asociados, cada vez que yo hunda o presione algo que esté en la entrada conectado y esa entrada se active, pues cada vez que esa entrada se active, la salida se va a estar activando con cada conteo que haga. O sea, y normalmente eso pudiera darse el caso que se quisiera hacer con un counter, pero típicamente lo que se espera con el counter es que se haga el conteo y luego de las veces que cuente entonces pase algo. En este caso pasaría algo siempre que se haga un conteo. Por ejemplo, si yo voy de 0 a 3 el conteo, pues cuando presiono una primera vez, por ejemplo, un push button en la entrada, pues ya la salida se está activando con esa primera vez. Y cuando presiono por segunda vez, la salida también se activa. Cuando presiono por tercera vez, la salida también se activa. Distinto a lo que normalmente queremos en un caso de un counter, que sería la salida de un bit, que presiono una vez, no pasa nada, presiono por segunda vez y activo la entrada, no pasa nada. Cuando presiono por tercera vez y activo la entrada, en ese momento, si el conteo es hasta 3, cuando llego a 3 veces que se haya activado la entrada, entonces la salida se va a activar a esa tercera vez y en ese momento es que entonces cuando se terminó de hacer el conteo, entonces esa salida va a quedar activada y los contactos asociados van a cambiar de estado. Así que normalmente esa es la que queremos. Igual que en los timers, cuando ocurre el conteo del tiempo, su time delay, en ese momento, si es un on delay, claro está, pues es que cambian los estados de los contactos. Pues aquí cuando ocurra ese conteo y lleguemos al preset value, es que quiero que su salida cambie, así que por eso se voy a usar el down bit. ¿Qué significa utilizar la salida down bit? Que los contactos asociados, cuando los voy a programar, van a tener la misma dirección, igual que pasa con los timers, que tienen que tener la misma dirección, pero tenían el /dn. Aquí va a ocurrir lo mismo, la misma dirección que yo le haya colocado al counter, todos sus contactos asociados van a tener esa misma dirección del counter, y en adición tengo que colocarle el /dn para que entonces esos contactos se activen o reaccionen luego de que se haya hecho el conteo. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a decir que queremos prender una bombilla que inicialmente va a estar apagada y que va a estar conectada a la salida 1 del PLC. Cuando un push button que se encuentra colocado en la entrada 1 del PLC y que está colocado en la entrada de un counter up, y el counter up va a ser un counter número 0, se haya presionado 3 veces. Y va a haber otro push button número 2 que va a estar conectado a la entrada número 2 del PLC, que va a estar conectado entonces al reset del counter para hacer reset. Aquí vamos a ver varias cosas. Primero, pues el diagrama, como se vería en RS Logics. Escogería el bloque del counter, en este caso counter up. Coloco aquí un contacto abierto para implementar el push button. Aquí, según el problema, ese push button está en la entrada 1. Pues como ya sabemos, pues entonces tendría la dirección, ese push button de i2.0/1. Aquí entonces programaría mi counter C5, que sería la dirección del archivo del counter, 2 puntos y el número del counter. Pues en ese caso decía que el counter va a ser número 0.
Aquí le especifico el problema, pues pongo C5 2.0, pero si no, pues usted pone el número que sea, 1, 2, 3. El preset dice que se va a activar cuando se haya presionado 3 veces ese push button aquí conectado en la entrada, pues el preset sería 0 y el acumulador se va a quedar en 0 y es el que va a ir cambiando hasta que llegue a 3. Okay. Como yo quiero activar una bombilla, en este caso especifica que una bombilla roja, pues coloco aquí una bombilla roja que dice que va a estar conectada a la salida 1 del PLC, por eso tiene dirección de O2.0/1, que sería entonces la bombilla roja, y a esa bombilla roja le precede entonces un contacto abierto asociado al counter, para que la bombilla inicialmente esté apagada y cuando el counter se active, ese contacto cierre y por consiguiente la bombilla prenda. Ese contacto de ese counter entonces va a tener la misma dirección C5 2.0, que fue la misma dirección que programé el counter. Y en adición, como mencioné anteriormente, tiene que tener el /dn, igual que pasa para los timers, para que entonces ese contacto reaccione luego de haber hecho el conteo del counter. En adición dice que se va a colocar otro push button, que es este push button número 2, para darle el reset. Nuevamente, recuerde, un poquito distinto a lo que vimos en el caso de industrial. En el caso de industrial, este push button que estaba conectado a reset era un normally close, en este caso es normally open, porque el reset aquí funciona de forma distinta a como funciona de forma normal físicamente un counter. En el caso de un counter virtual, este push button no tiene que ser close, va a ser open, y entonces el reset es una salida que se busca a sí mismo en la programación del PLC, se llama así, salida reset, ya ella viene configurada de esa manera, lo dice así con la sigla RES de reset, y a esa salida entonces hay que ponerle la dirección que sea la misma que la dirección del counter. Si el counter nuevamente se nombró C5 2.0, pues entonces esa salida especial, es una salida especial que para reset de counter, va a tener la misma dirección C5 2.0. En el caso de la salida de reset no tiene que llevar el /dn. Como ven aquí, solamente la dirección. Todo esto yo se lo explico más abajo del documento. Aquí en la explicación está todo eso explicado que estoy ahora narrando. Y al final, pues la línea de END, que ya eso es pues parte de la programación. ¿Qué va a hacer entonces este diagrama? Pues cuando lo voy a probar, tengo este push button. Cuando este push button físicamente yo lo hundo una vez, se activo la entrada una vez del counter, no pasa nada todavía, vuelvo y lo presiono por segunda vez, activo otra vez el counter, en este caso este acumulador entonces empieza a cambiar. La primera vez que presioné cambió a 1, la segunda vez cambió a 2 y la tercera vez entonces el acumulador cambió a 3. En ese momento, como el acumulador llegó al valor del preset, ahí él sabe que ya se hizo el conteo necesario, se activa entonces esta salida de N y como este contacto está asociado a ese counter mediante la salida de un bit, ese contacto va a cerrar y por consiguiente la bombilla roja va a prender. Si yo quiero entonces darle un reset, el reset lo que va a hacer es borrar este acumulador y volverlo a 0, eso es lo que hace el reset, y apagar o desenergizar otra vez el counter. Pues entonces, para que volver a empezar otro conteo, pues entonces hundo el push button número 2. El push button número 2 va a funcionar como un push button de reset. Cuando hundo el push button número 2, entonces cierra en este caso y entonces activo la salida de reset. Por eso es que es distinto a cuando yo tengo un counter normal físicamente, que allá tenía que estar la línea energizada y con el push button al hundirlo entonces le quitaba la energía. En este caso, este push button es abierto y cuando yo lo hunda, al cerrarlo, entonces lo que va a hacer es activar esa salida. Y esa salida entonces lo que va a hacer es darle un reset entonces al counter. Y este acumulador regresaría a 0. Y de esa manera, al regresar a 0, este contacto regresaría a estar abierto y por consiguiente la bombilla estaría nuevamente apagada. Otro detalle que quiero mencionar, que lo menciono, entiendo yo aquí en la explicación,
entiendo que está... vamos a ver en dónde coloqué esa parte. Está por aquí explicado, lo estoy viendo ahora mismo. Este acumulador, si yo sigo hundiendo este push button o presionando este push button, este acumulador va a seguir acumulando las veces que yo presione este push button, no importa que haya alcanzado el preset, porque aquí al frente yo no le puse lo que le llaman un bloqueador a ese acumulador para que él siga acumulando las veces de presionado de este push button. O sea que aunque haya llegado a 3, si alguna persona sigue presionando este push button, este acumulador sigue contando y se va a pasar de 3, 4, 5, 6, 7 y sigue contando, no importa las veces que se siga presionando ese push button. Hay personas que no les gusta que siga contando porque quiere que cuente solamente hasta el preset value. Aquí lo encontré, esta es la nota que tengo aquí. En este caso, si se sigue presionando ese push button número 1 en la entrada del counter, obviamente si no se le ha dado reset al counter, el acumulador sigue contando en la programación y se pasa del preset value. Aunque haya llegado a ese preset value, va a seguir contando el acumulador. Aunque ya él se haya activado al conteo de 3, si yo sigo presionando ese push button, este acumulador va a seguir contando 4, 5, 6 las veces que usted siga hundiendo. Si yo no quiero que el acumulador me pase el preset y solamente llegue al preset y llegue hasta ahí, pues entonces tengo una opción, que este otro ejemplo que tengo aquí, que sería el mismo diagrama, la misma situación que teníamos anteriormente, prender una bombilla luego que el contador llegue a 3 y con el reset, con otro push button, pues regresar a la bombilla apagada y resetear el counter. Aquí es el mismo diagrama que acabamos de explicar. La única diferencia es que entre el push button y el counter le añadí, ahí mismo en la entrada del counter le añadí un contacto normally close asociado a ese counter. Como ese contacto va a estar asociado al counter, va a tener la misma dirección del counter, C52.0/DN, y va a ser normally close. Va a ser normally close porque mientras el push button yo lo esté presionando, las veces que yo quiero alcanzar y llegar hasta el preset, pues obviamente yo quiero que al presionar ese push button y que cierre, yo quiero que pues que se energice la entrada, así que esto tiene que ser normally close. Así que si yo presiono presiono por segunda vez y presiono por tercera vez, cada vez yo necesito que esto esté cerrado para que la corriente pase y se active la entrada del counter. ¿Qué va a ocurrir en este caso? Cuando el counter cuente hasta 3, en este momento este contacto va a abrir, ¿ves? Y lo que va a hacer es dejar abierta la entrada del counter, distinto a este caso, que si yo sigo presionando el push button, cada vez que yo lo presione, la entrada se activa, ¿ves? Y por eso el acumulador sigue contando. En este momento, como este contacto va a abrir cuando el counter se active, este contacto abre y me tumba la línea conectada a la entrada a través de este push button, y aunque yo siga presionando ese push button, como esto va a estar abierto, ya esta entrada no se va a energizar más nada, y por eso el acumulador no va a seguir contando luego de 3. A la vez que llegó a 3, este contacto abrió y entonces ya no voy a poder energizar más esa entrada del counter, porque aunque yo siga presionando aquí, esto está abierto y por eso el acumulador va a llegar solamente hasta 3. Y en ese caso bloqueo que el acumulador, o evito que el acumulador siga acumulando valor aquí, y en ese caso pues se bloquea. Y en el momento que el counter se activó, bloquea aquí, y aquí obviamente cerró, prendo la bombilla. Cuando le dé a reset, pues entonces los contactos van a regresar a su estado normal. Al darle reset con este push button, presiona el push button, cerró, activo la salida especial de reset del counter, este contacto regresa abierto, regresa, obviamente la bombilla está apagada, y este contacto regresa a estar cerrado para que nuevamente cuando yo quiera volver a hacer el conteo, el acumulador regresó a 0 y va a volver a hacer el conteo de 0 a 3. Así que es el mismo concepto, la única diferencia es que aquí este acumulador puede seguir después de 3
seguir acumulando valor, no va a hacer nada, simplemente que el acumulador sigue contando. Si yo no quiero que el acumulador siga contando, le bloqueo la entrada con este, siempre va a ser en este caso, para los counter up, va a ser aquí un contacto cerrado del mismo counter, para que entonces bloquee y cuando se active el counter ya el acumulador no siga teniendo más valor y se queda ahí. Esa prácticamente va a ser la diferencia. Si vamos al otro ejemplo, el otro ejemplo es de counter down. Disculpen, este lo vamos a hacer para la próxima clase. Y lo mismo, como expliqué en el caso anterior, este counter ya entonces en PLC lo podemos entonces combinar y añadirle más salidas, otras bombillas, también con contactos asociados a ese counter, para que bombillas empiecen prendidas o empiecen apagadas, y también puedo combinarlo con timer para que entonces cuando se active este counter, ese counter me active un timer y ese timer entonces me active una salida y me la apague o me la prenda, depende de lo que se quiera hacer. Así que puedo combinar, que es lo que vamos a estar trabajando, varios, obviamente, combinaciones con counter y también junto con timer para combinarlo, y varios diagramas distintos que vamos a estar haciendo en el laboratorio.